السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el sermón anterior se mencionó a Hazrat Ka'b bin Malik y algunos otros compañeros que se quedaron rezagados en la batalla de Tubuk y el posterior disgusto del santo profeta. La paz y bendición de Dios sean con él. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu, que Dios se ha complacido con él, también mencionó este relato y aconsejó a la Jamaat teniendo presente esta referencia. Afirmó: en el hadith se registra que 3 creyentes no participaron en esta batalla. En los hadiths se ha registrado una larga narración de uno de ellos. El compañero relata: cuando fui a ver al santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, tras su regreso, pregunté a la gente si algunos de los otros que se quedaron rezagados también habían venido, qué excusas presentaron y cómo fueron tratados. Dijeron que la gente vino y presentó excusas tan pronto como llegaron. Y dijeron: oh mensajero de Allah, la paz y bendición de Dios sean contigo. Ore por nuestro perdón. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, oró por ellos. Dice Hazrat Ka'b que yo también pensé en presentar una excusa y evitar una reprimenda. Sin embargo, me vino a la mente otra idea y pregunté a los compañeros que quienes se habían presentado. Nombraron a algunos individuos, pero todos eran hipócritas. Solo mencionaron a 2 creyentes y dijeron que no presentaron ninguna excusa. Al contrario, reconocieron su error. Ante esto me pregunté: ¿por qué debería unirme a los hipócritas en lugar de presentar excusas que no pueden considerarse excusas válidas? Sería mejor decir claramente que cometí un error y que el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, podía tratarme como quisiera. Cuando este pensamiento se asentó en mí, decidí confesar mi error y al hacerlo, Dios Altísimo me protegió de unirme a los hipócritas. Fui y le dije claramente al santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, que debido a mi indolencia y negligencia no participe en la batalla. No había otra excusa válida. Ante esto, el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo que hasta que Dios Altísimo revelase su decreto en relación a tu persona, romperemos nuestros lazos contigo. El nombre de este compañero era Ka'b bin Malik. Dice: esta decisión nos causó una gran angustia, ya que en Medina solo vivían musulmanes, ni los mismos hipócritas nos dirigía la palabra. He mencionado todo este incidente muy brevemente porque ya presentando los detalles en el sermón anterior. Hazrat Musleh Maud mencionó esto en un sermón y, como dije, también lo utilizó para dar consejos a la Jamaat. Hazrat Musleh Maud afirma: he visto aquí, esto se refería a Qadian en 1936, que con respecto a aquellos a quienes se les dice que no se les debe dirigir la palabra, es decir, aquellos a quienes se les ha impuesto un castigo, van a las casas de los Ahmadis en sus barrios. Parece que los lugareños no se dan cuenta de esto. Algunos Ahmadis aquí están alimentando a serpientes. Pero deben recordar que estas serpientes no pueden dañar a Dios, ni a su mensajero, ni al califa. Solo pueden dañar a quienes los alimentan. Por la gracia de Dios Altísimo estamos a salvo, porque ¿quién puede dañar a aquel a quien Dios Altísimo toma bajo su protección? Solo lastimarán a aquellos a quienes sean capaces de dañar. Es lamentable que aunque pueden ver, hagan la vista gorda ante el movimiento de estas serpientes. En aquel tiempo surgieron ciertos conflictos debido a los cuales tuvo que dar tales instrucciones. En resumen, continúa diciendo que en Medina ni siquiera los hipócritas les dirigían la palabra. Ka'b bin Malik, que Dios se ha complacido con él, narra: unos días después de esta instrucción,
Se supo que el mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Dios sean con él, había dicho que incluso sus esposas e hijos debían separarse de ellos. Entre los tres había un compañero anciano. Su esposa fue a ver al santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, y le dijo: oh mensajero de Allah, mi esposo ya está medio muerto, no come ni duerme. Debido a su avanzada edad, necesita constantemente ayuda. Desde hace algún tiempo no es capaz de mantener relaciones conyugales. Si me lo permite, puedo ayudarle con la comida y la bebida. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, respondió: está bien, puedes brindarle esta ayuda. Hazrat Ka'b, que Dios se ha complacido con él, dice: esto me hizo pensar que quizás yo también debería solicitar un permiso similar. Pero luego pensé, él es un hombre mayor, mientras que yo soy joven. No sería apropiado para mí. Entonces le dije a mi mujer: vete a casa de tus padres. No sea que un día te llame y me contestes. No pensé que nadie más me hablaría. Debido al amor y la compasión del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, pensé que al ver mi aflicción tendría piedad de mí. Por esta razón, iba a su reunión y decía en voz alta: Assalamu alaikum, la paz sea con usted. Luego observaba si sus benditos labios se movían, pero él, el santo profeta, no respondía. Me ponía ansioso, pensando que tal vez sus labios se habían movido, pero yo no lo había visto. Entonces abandonaba esa reunión, regresaba otra vez y decía en voz alta: Assalamu alaikum, y miraba sus labios. Luego me iba otra vez, pero él no respondía, aunque de vez en cuando me miraba con el rabillo del ojo. Continúa. Cuando pasaron muchos días, fui a casa de mi primo. Con quien siempre comía y vivía, estaba trabajando en su huerto. Dije: hermano mío, eres mi confidente. Siempre hemos vivido juntos y no nos hemos ocultado nada. Sabes muy bien que soy un musulmán sincero y que no hay ni una fibra de hipocresía en mí. He venido hoy con gran ansiedad a preguntarte: dime, ¿soy un hipócrita? Él no respondió, solo levantó la mirada al cielo, lo cual significaba: Allah y su mensajero saben más. Luego dice: cuando un hermano así, mi confidente más cercano, me dio esta respuesta, sentí como si la tierra se me hubiera estrechado. Entré en pánico, salté el muro del huerto y corrí frenéticamente hacia la ciudad. Cuando me acercaba a Medina, un hombre se me acercó y me preguntó: ¿eres fulano? Dije: sí. Me entregó una carta y dijo: proviene de tal rey, un gobernante árabe, cristiano bajo el imperio romano. Abrí la carta. En ella está escrito: sabemos que eres uno de los nobles entre los árabes, pero Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, te ha humillado, mientras que mereces ser honrado. Si vienes a nosotros, te trataremos según tu verdadero rango. Ka'b bin Malik continúa: mi corazón ya estaba en un estado de angustia por la respuesta que mi hermano, es decir, por la respuesta que su primo le había dado cuando fue al harto. Estaba profundamente angustiado en aquel momento. Cuando leí esta carta, me invadió un estado de shock y pensé: este es el último ataque de Satanás. No debería suceder que esto me haga tropezar. Así que le dije al mensajero: sígueme. En un lugar un hombre estaba encendiendo un horno. Rompí la carta en pedazos y la arrojé al fuego. Dije: dile a tu rey que esta es mi respuesta. Estos fueron los momentos finales de tu prueba. Finalmente, Dios Altísimo mostró misericordia y le reveló al mensajero de Dios que su error había sido perdonado. En otro lugar, el musulmán afirma: observen qué gran lección puede extraerse del incidente de Ka'b bin Malik. Luchó junto al santo profeta en todas las batallas e incluso estuvo presente en las conquistas de la Meca. Sin embargo, debido a su indolencia, se quedó rezagado en la batalla de Tabuk. El santo profeta le dio un castigo tan severo que no le devolviera el saludo de paz. Prohibía a los musulmanes hablar con él. Tanto es así que incluso a su esposa le ordenó mantenerse separada de él. Fue durante este tiempo que el mensajero del rey
Ghazanita trajo una carta en la que estaba escrito: tu compañero no te ha mostrado el debido respeto. Ven y quédate conmigo. Ka'b dijo: este es el ataque final तो वो कहते हैं कि हमारी खिदमत का de Satanás. Y con esto हमारी कदर नहीं quemó la carta en el horno. Luego le ordenó al mensajero que transmitiera este mensaje a su rey. El musulmán afirma: además, hay gentes hoy día, hablando de la situación de la Jamaat en aquel momento, que si se les pregunta sobre algún asunto, responden diciendo: no se ha mostrado ninguna consideración por nuestros servicios मगर इसलिए हरगिज ना करो कि वो y no se कि तुम्हारी nos ha tratado debidamente. Hay que recordar que el sistema administrativo de la Jamaat es un asunto y los servicios que uno presta son un asunto aparte. Para mantener el sistema de la Jamaat, la persona que comete un error debe ser interrogada, independientemente de quién sea. Por tanto, según el mandato de Dios, esforzaos en el camino de la fe de tal manera que Satanás huya. Pero no lo hagáis para recibir elogios, ni para libraros de las consecuencias de nuestros errores. Además, no os jactéis de vuestros favores ante Dios Altísimo, ni empleéis reproches o agravios. Servir al Islam por todos los medios. No se deben recordar los favores concedidos por ellos. Este debe ser el espíritu con el que uno debe servir y buscar alcanzar el agrado de Dios. Esto fue un extracto de los primeros sermones de su califato en primero. Fue de 1936. El viaje de la Tabuk resultó ser un viaje tan lleno de sabiduría y bendito que el temor de los musulmanes se estableció en toda la región de Arabia. Y en un poco tiempo, la bandera del Islam comenzó a ondear en toda Arabia. En relación a esto, el Muslim Maud declaró: tras el regreso de Tabuk, el pueblo de Taif también acudió y aceptó su autoridad, aunque estaban decididos a luchar, luego aceptaron su gobierno. Posteriormente, varias tribus se presentaron una tras otra, y solicitaron permiso para vivir bajo el gobierno islámico. En poco tiempo, la bandera islámica comenzó a ondear sobre toda Arabia. Tras el regreso, también hubo una campaña conocida como la expedición de Hazrat Khalid bin Walid, que se dirigió hacia Najran, a los Banu Abdul Madan, que pertenecían a los Banu Haris bin Ka'b. Abdul Madan, a quien se atribuye la tribu, era el antepasado de los Banu Haris, y su nombre era Amr bin Yazid. Según la narración de Ibn Sa'd, esta expedición tuvo lugar en Rabi al-Awwal, en el año 10 después de Hijra. बहरहाल उसकी तफसील कुछ यूं इस तरह Mientras que según Ibn Hisham, esta expedición tuvo lugar en Rabi al-Hajr o Jamatul Ula del año 10 después de Hijra. En el libro La vida y el carácter del sello de los profetas, Hazrat Mirza Bashir Ahmad ha señalado que la expedición de Khalid bin Walid hacia Najran tuvo lugar en Rabi al-Awwal del año 10 de la Hijra. No obstante, los detalles son los siguientes. El santo profeta instruyó a Khalid bin Walid, Hazrat Khalid, a que invitará al Islam 3 veces antes de combatir, es decir, a las palabras hacia las cuales fue enviada la expedición. Si aceptaban, mejor. Si no, había que combatirlos. Es decir, si intentaban luchar contra él, incluso entonces, debía invitarles 3 veces a las enseñanzas del Islam. Si después de eso seguían deseando luchar, se les declaraba la guerra. Así lo hizo Hazrat Khalid. Y todos ellos se convirtieron al Islam. Por lo tanto, Hazrat Khalid permaneció entre ellos, lo que significa que solo les predicó y no se produjo ninguna guerra. Y ellos se convirtieron al Islam. Hazrat Khalid se quedó entre ellos y comenzó a enseñarles sobre el Islam, el libro de Dios y la sunna del santo profeta, tal y como le había ordenado el santo profeta. Después de esto, Hazrat Khalid envió una carta al santo profeta. En la carta escribió: al mencionar al mensajero de Dios, la paz y bendiciones de Dios sean con él, de parte de Khalid bin Walid, que la paz y las bendiciones de Dios sean sobre usted. Oh mensajero de Allah, alabo a Dios, fuera del cual no hay otra deidad. Después de esto, भेजा था और मुझे हुक्म दिया था कि मैं 3 रोज तक oh mensajero de Dios, que Dios le bendiga, me envió a los Banu Haris y me ordenó que los invitara al Islam durante 3 días. Si aceptaban el Islam, debía permanecer entre ellos y enseñarlos los mandamientos del Islam, el Sagrado Corán y las sunnah de práctica. Si no aceptaban el Islam, entonces debía declararles la guerra. Algunos asuntos no se detallan
y en otros lugares se encuentran ciertas cuestiones informes. Pero la enseñanza del Islam no es que el Islam deba imponerse a nadie. El significado era que si no firmaban un tratado o si seguían intentando luchar, se les daba permiso para luchar contra ellos. Fui a verlos y siguiendo sus instrucciones los invité al Islam. Durante 3 días y les envié jinetes diciendo: oh Banu Haris, aceptad el Islam y estaréis a salvo. De esta forma el pueblo aceptó el Islam y se abstuvo de la guerra. Les predicó y ellos aceptaron el Islam. De esta frase también se desprende claramente que se abstuvieron de entrar en guerra. Si los adversarios no iniciaban la guerra, ellos tampoco lo hacían. Estas personas no habían ido a hacer la guerra, habían ido a predicar. Y eso fue lo que hicieron. Luego escribe: ahora resido entre ellos y les hablo de los mandamientos y prohibiciones de la religión. Cualquier orden que posteriormente emane de usted, actuaré de acuerdo con ella. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con usted, oh mensajero de Allah. El santo profeta respondió a esta carta de Hazrat Khalid diciendo: en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, de Muhammad, el mensajero de Dios. A Khalid bin Walid, la paz sea contigo. Alabo a Dios, fuera del cual no hay otra deidad. Después de esto, su carta nos llegó junto con su mensajero. He llegado a saber que los Banu Harith han aceptado el Islam y que antes de que tuviera lugar cualquier combate, dieron testimonio de que no hay Dios sino Allah y Muhammad es el mensajero de Allah. Y esta es la guía de Dios que Él les otorgó. Así pues, dadles la buena nueva de la recompensa de Dios y hacedles temer el castigo de Dios. Llévate a algunos de sus hombres contigo y ven a vernos. Que la paz y las bendiciones de Allah sean contigo. Al escuchar esta instrucción de Khalid, junto con algunos miembros de la tribu Banu Harith, se presentó ante el santo profeta. Los nombres de las personas que trajo consigo son los siguientes: Qais bin Hussein, Yazid bin Abdul Madan, Yazid bin Muhajjal, Abdullah bin Karan, Shidad bin Abdullah, Amr bin Abdullah. Cuando estas personas se presentaron ante el santo profeta, preguntó: ¿quiénes son estas personas? Parece que son de la tierra de Al-Hind. Se le dijo el santo profeta: oh mensajero de Dios, estas personas pertenecen a la tribu de Banu Harith. Entonces estas personas se dirigieron al profeta, diciendo: damos testimonio de que eres el mensajero de Dios y de que no hay nadie digno de adoración excepto Dios. El mensajero de Dios respondió: yo también doy testimonio de que no hay nadie digno de adoración excepto Dios, y que en verdad yo soy su mensajero. El mensajero de Dios le preguntó entonces: ¿sois vosotros aquellos que hacéis huir a vuestros enemigos cuando entráis en combate con ellos? Permanecieron en silencio. Ninguno de ellos dijo nada. El mensajero de Dios les preguntó por segunda vez, pero volvieron a permanecer en silencio. Ninguno de ellos respondió. Les preguntó por tercera vez y ellos no respondieron. Finalmente les preguntó por cuarta vez: ¿sois vosotros aquellos que solían hacer huir a sus enemigos? Que significa que se creían muy poderosos. Finalmente Yazid bin Abdul Madan dio un paso al frente y muy poderoso. Dio un paso al frente y respondió: oh mensajero de Dios, nosotros somos precisamente esa gente. Cuando nos enfrentamos al enemigo en batalla, lo ayuntamos. Repitió 4 veces que efectivamente eran valientes y tenían experiencia en la guerra, y esto es lo que hemos mencionado. El mensajero de Dios respondió: si Khalid no me hubiera escrito diciendo que todos vosotros habíais aceptado el Islam, habría ordenado que os decapitaran a todos. Yazid respondió: no estamos en deuda con usted ni con Khalid. Acababa de convertirse al Islam y por eso respondió de esa manera. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, les preguntó: entonces, ¿a quién están agradecidos? Él respondió: oh mensajero de Dios, estamos agradecidos a Dios que nos ha guiado a través de usted. Dio una respuesta excelente. El santo profeta respondió: has dicho la verdad. El santo profeta dijo entonces: dime,
¿qué medios utilizabais para derrotar a vuestro enemigo en la batalla durante la era de la ignorancia? Respondieron, solíamos luchar como un frente unido. Sabíamos que si luchábamos unidos, saldríamos victoriosos y nadie podría vencernos. Cuando llegó el Islam y unió a todas las tribus, los miembros de nuestra tribu comprendieron que esta unidad era demasiado fuerte como para competir con ella y que no solo era mejor no enfrentarse a ellos en batalla, sino que debíamos aceptar el Islam porque era la verdadera religión. El santo profeta nombró a Hazrat Qais bin Hussein líder de la tribu Bani Haris, y sea al final de Shawwal o al comienzo de Zulqa'dah, se despidió de estas personas. 4 meses después de que estas personas regresarán con sus tribus, el mensajero de Dios falleció. La última expedición en la que participó el santo profeta fue la Tabuk, mientras que la última expedición que él envió fue la de Hazrat Usama. Los detalles de esta expedición ya se han mencionado en los relatos de Hazrat Usama y Hazrat Abu Bakr, pero hablaré ahora brevemente de algunos aspectos del contexto de la batalla. Hay una narración en Sahih Bukhari de Hazrat Anas bin Malik, donde se menciona que el santo profeta informó a la gente de la muerte de Hazrat Zaid, Hazrat Jafar y Hazrat Abdullah bin Rafa, antes de que la noticia de su fallecimiento llegara al pueblo. Explicó que Zaid había cogido la bandera. Hubo una expedición que tuvo lugar antes de la expedición de Usama. Explicó que Zaid tomó la bandera, pero fue martirizado. Entonces Jafar tomó la bandera y él también fue martirizado. A continuación Ibn Rafa tomó la bandera y también fue martirizado. Los ojos del santo profeta se llenaron de lágrimas mientras describía este relato. Y continuó finalmente, una espada de entre las espadas de Dios. Hazrat Khalid bin Walid tomó la bandera hasta que Dios Altísimo le concedió la victoria sobre el enemigo. Al regresar de la peregrinación de despedida, cuando el santo profeta llegó a Medina, ya no quedaba ninguna amenaza para el pueblo de Medina procedente del sur. Sin embargo, el peligro que representaban los bizantinos en el norte persistía. Los cristianos se enorgullecían enormemente de su fuerza, por lo que un ataque por su parte podía producirse en cualquier momento. Además, no se había exigido castigo por los mártires de la batalla de Mu'tah. En esa batalla fue gracias a la habilidad de Hazrat Khalid bin Walid que el ejército musulmán logró regresar a Medina triunfante. No habían pasado muchos días desde el regreso del santo profeta del Hajj, cuando unos días más tarde ordenó que se enviara un ejército bajo el mando de Hazrat Usama bin Zaid para lanzar un ataque contra Siria. Los preparativos para el ejército de Usama se completaron el sábado, 2 días antes del fallecimiento del santo profeta, y habían comenzado antes del inicio de su enfermedad. Hacia el final de Safar, el santo profeta había ordenado que se hicieran preparativos para luchar contra los bizantinos. Le llamó a Hazrat Usama y le dijo, ve hacia el lugar donde tu padre fue martirizado. Hazrat Zaid fue martirizado en ese mismo lugar, en una batalla anterior. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo, vayan allí y pisotéenlos, es decir, el enemigo, con sus caballos. Te he designado como comandante de este ejército. En otra narración se registra que el santo profeta dijo, pisotea Balqa y Darum con los caballos. Balqa es una región en la tierra de Siria, situada entre Damasco y Wadi el-Qura. Darum es un lugar en Palestina después de Gaza, en la ruta a Egipto. Mientras ordenaba la partida hacia Siria, dijo, entonces al amanecer lanzad un ataque contra el pueblo de Abna. Abna es el nombre de un lugar en Siria hacia Balqa. Dijo además, viajad con rapidez para que podáis llegar hasta ellos antes de que les llegue la noticia de vuestro avance. Así pues, si Dios os concede la victoria, no prolonguéis vuestra estancia allí. Llevad con vosotros guías para el camino y enviad informadores y exploradores delante de vosotros. El santo profeta ató una bandera para Hazrat Usama con sus propias manos. Luego dijo, en el nombre de Allah, realizad la yihad en su camino y luchad contra quien niega a Allah. No cometáis traición, no matéis mujeres ni niños y no deseéis la confrontación con el enemigo.
Esta cláusula también señala el peligro que representa el enemigo. Si el enemigo ataca, entonces uno debe luchar, pero no debe desear la confrontación. Dijo, seguramente no lo sabéis, quizá seáis probados por esto, pero debéis decir, oh Dios, sé suficiente con nosotros contra ellos como quieras, y aparta esta guerra de nosotros. Así también enseñó esta oración, que la guerra no es necesaria. Si se puede evitar, entonces evitadla. Continúo. Si se confrontan con vosotros, se produce una batalla y se reúnen, armando un clamor. Incluso entonces la dignidad y el silencio os incumben. Entonces luchad con serenidad y dignidad, y no os peleéis entre vosotros. De lo contrario, os volveréis cobardes, y vuestro temor y vuestro prestigio se desvanecerán. Uníos y decid, oh Dios, nosotros somos tus siervos, y ellos también son tus siervos. Nuestras guedejas y sus guedejas están en tu mano, y solo tú puedes ser suficiente contra ellas. Sabed que el paraíso se encuentra bajo la sombra de las espadas. Hazrat Usman partió llevando el estandarte atado por la mano del santo profeta y se le confió a Hazrat Burada bin Hussein. Reunió al ejército en Jurf. Jurf es un lugar a 3 millas al norte de Medina. De entre los honorables Muhajirin y Ansar no quedó ni una sola persona que no fuera llamada para esta expedición. Entre ellos estaban Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Hazrat Saad bin Abi Waqqas, Hazrat Saad bin Said, Hazrat Qataba bin Numan y Hazrat Salma bin Aslam. Todos ellos fueron puestos bajo Hazrat Usama. Algunos comenzaron a decir, este joven ha sido nombrado comandante de los más eminentes muhajirin. Entre ellos hay grandes y compañeros mayores. ¿Cómo puede un muchacho joven ser designado como su líder? Cuando estos comentarios llegaron al santo profeta, se sintió muy disgusto. En ese momento, su bendita cabeza estaba envuelta en un paño y se había cubierto con un manto. Subió al púlpito y alabó y glorificó a Allah y dijo, oh pueblo, me han llegado las palabras que algunos de vosotros habéis pronunciado respecto al nombramiento de Usama como comandante. Si os oponéis a que yo designe a Usama como líder, entonces debéis saber que ya os opusisteis antes cuando designé a su padre como líder. Por Dios, él era plenamente merecedor del liderazgo y después de él, su hijo también lo es. Fue uno de mis seres más queridos y en verdad tanto el padre como el hijo son de un carácter tan noble que solo se puede pensar en bondad respecto de ellos. Por lo tanto, pensad bien de este hombre, es decir, Usama, pues él es uno de los mejores entre vosotros. Los musulmanes que debían partir con Hazrat Usama fueron a despedirse del santo profeta y luego procedieron a unirse al ejército en Jurf. Mientras tanto, la enfermedad del santo profeta se intensificó, pero él continuó animándoles, diciendo, envíen el ejército de Usama, que marchen adelante sin demora. El domingo, la dolencia del santo profeta se hizo más severa. Cuando Usama regresó del campamento, el santo profeta estaba inconsciente. Regresó porque se enteró de su estado crítico. Ese día la gente le había dado al santo profeta algunas medicinas. Usama se inclinó y lo besó. El santo profeta no podía hablar, pero levantó ambas manos hacia el cielo y luego las colocó sobre la cabeza de Usama. Usama dice, entendí que estaba orando por mí. Luego Usama regresó a su ejército. El lunes fue nuevamente donde el santo profeta y encontró que se había recuperado un poco. El santo profeta le dijo, ve, con la bendición de Dios Altísimo. Así Usama se despidió del santo profeta y fue hacia su ejército, ordenándoles que se prepararan para la partida. Pero antes de que pudieran partir, llegó un mensajero de su madre, Hazrat Ayman, la madre de Usama, trayendo noticias. Parece que el santo profeta está en sus últimos momentos. Al oír esto de Usama, regresó inmediatamente el santo profeta, acompañado por Hazrat Umar y Hazrat Ubaidah. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, estaba cercano a la muerte en ese momento. Poco después de esto, falleció. Al fallecer, el ejército musulmán regresó de Jurf a Medina. Hazrat Burada bin Hussein trajo de vuelta el estandarte
de Hazrat Usama y lo fijó en la puerta del santo profeta. Al fallecer, el ejército musulmán, según una narración, cuando el ejército de Hazrat Usman llegó a Zuhushub, el santo profeta falleció. Zuhushub es un valle que se encuentra a una noche de viaje de Medina, en la ruta hacia Siria. En cualquier caso, el ejército regresó. Después del fallecimiento del santo profeta y el juramento de lealtad a Hazrat Abu Bakr ordenó a Hazrat Buraidah bin Husayb que llevará el estandarte a la casa de Hazrat Usama y le ordenará que procediera con su misión. Hazrat Buraidah llevó la bandera al lugar donde el ejército había acampado primero. El ejército estaba formado por 3.000 hombres, entre los que, según un informe, había una unidad de caballería de 1.000. Otra narración afirma que Hazrat Usama bin Zaid fue enviado a Siria con 700 hombres. Se relata que el segundo día, después del fallecimiento del santo profeta, Hazrat Abu Bakr hizo un anuncio público. La expedición Usama se completará según lo planeado. Nadie del ejército de Usama quedará rezagado en Medina. Todos ellos deben unirse al ejército en Juruf. El Muslim Maud ha descrito la situación de la siguiente manera. Cuando el santo profeta falleció, toda Arabia cayó en la apostasía. Incluso hombres valientes como Hazrat Umar y Hazrat Ali se desanimaron momentáneamente al ver esta gran agitación. Poco antes de su muerte, el santo profeta había preparado un ejército para marchar hacia los territorios bizantinos y había designado a Hazrat Usama como su comandante. Sin embargo, el ejército aún no había partido cuando el santo profeta falleció. A su muerte, cuando Arabia se rebeló, los compañeros pensaron, si durante un tiempo de revuelta como este, el ejército de Usama es enviado hacia las fronteras bizantinas, entonces solo hombres ancianos, mujeres y niños permanecerán en Medina y no quedarán medios para la defensa de la ciudad. Por lo tanto, propusieron que una delegación de los compañeros de avanzada edad fuera a ver a Hazrat Abu Bakr y le pidieron que retrasara el envío del ejército hasta que aminará la rebelión. En consecuencia, Hazrat Umar y otros compañeros destacados fueron a verle y le presentaron su solicitud de retrasar el envío del ejército hasta que la rebelión amenará. Cuando Abu Bakr escuchó esto, respondió con gran indignación: ¿acaso deseáis que después de la muerte del mensajero de Allah, el primer acto del hijo de Abu Quhafa sea detener el ejército que el mismo santo profeta había ordenado enviar por Allah? E incluso si el enemigo invadiera Medina y los perros arrastraran los cuerpos de las mujeres musulmanas por las calles, yo no detendría a este ejército que el santo profeta había ordenado que saliera. Fue esta fe y coraje lo que Allah infundió en Abu Bakr a través de su palabra. Muhammad es el mensajero de Allah y los que están con él son duros con los incrédulos, así como cuando una corriente pasa a través de un cable común y normal. Se carga con una fuerza inmensa. De igual manera, a través de su apego al santo profeta, sus seguidores se convirtieron en encarnación de duros contra los incrédulos. El Mesías prometido del Estado Islam también describió el envío del ejército de Usama en su bendito libro Sirul Khilafa. Ibn Hadir escribe en sus crónicas: cuando la noticia del fallecimiento del mensajero de Allah llegó a la Meca, su gobernador Ita bin Husayb se ocultó y la Meca se estremeció hasta sus cimientos y parecía inminente que su gente renunciara al Islam. También registra que el pueblo y la élite de su gente renunciará al Islam. También registra que el pueblo y la élite de cada tribu de Arabia apostataron. La hipocresía salió a la luz y judíos y cristianos comenzaron a buscar oportunidades favorables. En otras palabras, observaron que los musulmanes estaban debilitados y ahora podían ser atacados. Los musulmanes serán como ovejas en una noche lluviosa debido a la pérdida de su profeta. Su pequeño número y
इस पर लोगों ने अबू बकर से कहा Por कि लोग सिर्फ उसामा के लश्कर su pequeño número y la multitud de sus enemigos estaban como ovejas empapadas bajo la lluvia e inmovilizadas. Fue en ese momento que la gente le dijo a Abu Bakr: esta gente solo considera el ejército de Usama como ejército musulmán. Y como puede ver, los árabes se han rebelado contra usted. Por lo tanto, no es prudente separar a estos soldados de la comunidad musulmana. Ante esto, Abu Bakr dijo: por aquel que tiene mi alma en sus manos, incluso si estuviera convencido de que animales salvajes y depredadores me engullerían, aún así enviaría al ejército de Usama de acuerdo con lo que ordenó el mensajero de Allah. Nunca iré en contra de una decisión tomada por el santo profeta, por el mensajero de Allah. En resumen, Abu Bakr cumplió y llevó a cabo la orden del santo profeta exactamente como fue dada. Instruyó que todos los compañeros que habían sido asignados por el santo profeta para el ejército de Usman debían reincorporarse inmediatamente, diciendo: ninguna persona a quien el mensajero de Allah haya incluido en el ejército de Usama se quedará atrás. No le daré permiso a nadie para que se quede atrás, aunque tenga que ir a pie. Debe unirse al ejército. Ni una sola persona se quedó atrás, todos se unieron al ejército. En cualquier caso, respecto al envío de este ejército por parte de Hazrat Abu Bakr, está escrito que cuando, según la orden de Hazrat Abu Bakr, el ejército de Usama se reunió en Jurf, Hazrat Abu Bakr mismo fue allí, inspeccionó el ejército y dispuso sus filas. Respecto a esto, también se menciona que Hazrat Abu Bakr le dijo a Hazrat Usman: si lo consideras apropiado, deja a Hazrat Umar atrás para que me ayude en mi trabajo, ya que Hazrat Umar también estaba incluido en ese ejército. Hazrat Usama estuvo de acuerdo. Después de este incidente, siempre que Hazrat Umar se encontraba con Hazrat Usama, e incluso después de ser elegido califa, este se dirigía a Usama diciendo: oh líder, la paz sea contigo. En respuesta, Usama decía: que Allah te conceda el perdón. Hazrat Abu Bakr instruyó a Hazrat Usama: debes llevar a cabo plenamente todo lo que el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, te ordenó. No muestres negligencia alguna en el cumplimiento de las órdenes del santo profeta. Los detalles de la batalla ya se han mencionado anteriormente, así que los dejaré de lado. Tal como dije el santo profeta, este ejército regresó victorioso. El enemigo murió o fue hecho prisionero. Ni una sola vida musulmana se perdió en la batalla. Según las narraciones, este ejército regresó a Medina después de permanecer afuera entre 40 y 70 días. El amor de Abu Bakr por el santo profeta era tal que dijo respecto a la bandera de Usama, la cual el santo profeta había atado con sus propias manos: ¿cómo es posible que el hijo de Abu Quhafa deshiciera el nudo de esa bandera que el mismo santo profeta ató con sus propias manos? En consecuencia, cuando el ejército de Usama regresó, el nudo de esa bandera no se desató y desde entonces permaneció en la casa de Usama hasta su fallecimiento. Oh Allah, bendice a Muhammad y a su pueblo. Con esto concluye la serie sobre batallas y expediciones. Veré si presentaré otros aspectos de la vida del santo profeta en el futuro, si Dios quiere. En este momento, también deseo mencionar a 2 miembros fallecidos y dirigiré sus oraciones fúnebres después, si Dios quiere. El primero es el respetado Azizur Rahman Khalid Sahib, misionero de la Jamaat, quien falleció recientemente en Estados Unidos a la edad de 79 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. El abuelo materno del difunto era Hazrat Mia Rang Ali Sahib, compañero del Mesías prometido del Estado Islam. Respecto a su ingreso en la Jamaat, Azizur Rahman Khalid Sahib relata que cuando cursaba 7º grado, un día, durante la asamblea en la escuela secundaria Talim al-Islam, Hazrat Maulana Qazi Muhammad Nazir Sahib acudió y dio una conferencia sobre la necesidad y la importancia de la consagración. Esta conferencia tuvo un profundo impacto en muchos estudiantes.
Al finalizar la conferencia, el fallecido sintió un fuerte deseo de consagrar su vida. Fue directamente a Jamia y tras una breve entrevista fue admitido en 1960. Obtuvo el título de Shahid en Jamia en 1969. Tardó 9 años en completar Jamia, ya que sufrió un accidente de tren que le causó lesiones graves, lo que le impidió estudiar durante 2 años. A pesar de esto, no se rindió y su vida se salvó. Solía decir que fue gracias a las oraciones de Hazrat Khalifat al-Masih el tercero que se salvó su vida. Tras convertirse en misionero, sirvió en el extranjero en Sierra Leona, Nigeria, Ghana, Tanzania y Zanzíbar en Pakistán. Sirvió como misionero en varios lugares. A su regreso, continuó sirviendo en Tehrik-e-Jadid en Wakalat-e-Shad, Rabwa. Su nieto Hamza Ubaidullah, también misionero y graduado de Jamia, cuenta que Azizur Rahman Sahib solía relatarle que habían épocas en África en las que hervías arroz, le echaba sal y lo comía. No había curry ni otros alimentos disponibles. A veces ni siquiera comida tan sencilla eran disponibles. Ni siquiera arroz hervido. Tenían que pasar hambre durante varios días. Estos eran los tipos de sacrificios que hacían los primeros misioneros y que los misioneros de hoy deberían tener presente. Su hijo Anis Rahman Anas dice que nunca permitió que se desperdiciara la comida, incluso en el Jalsa. Muchas veces, en lugar de que les sirvieran la comida en un plato, simplemente comía los trozos de pan que sobraban de las mesas. Decía, si el Mesías prometido los Satsang pudo comer estos pedazos de pan, ¿por qué nosotros no? Desde su juventud era devoto del Tahajjud. Era amable, sociable, compasivo, piadoso, trabajador y leal. Tenía un profundo vínculo de amor con el califato. El difunto era también Musi. Estuvo conmigo en Ghana mientras estuve allí. Trabajó con gran lealtad, esfuerzo y sencillez. Sirvió desinteresadamente. Le sobreviven 2 hijos y 3 hijas y numerosos nietos. Que Dios Altísimo conceda al difunto perdón y misericordia y eleve su posición. La segunda mención es la del respetado Edi Umedi Sahib de Indonesia. El 22 de noviembre, tras completar la Umrah, enfermó repentinamente y debido a ello falleció en Medina a la edad de 77 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. El Ahmadiyyat entró en su familia en la década de 1930, cuando su tío materno Muhammad Rauf Sahib juró lealtad a través de Hazrat Maulana Muhammad Ali Sahib. Posteriormente, su abuelo materno y su madre también aceptaron el Ahmadiyyat. Su yerno, Basuki Ahmed Sahib, es misionero. Dice que día y noche él tenía una pasión por propagar el mensaje y que siempre anhelaba dar su vida en el camino de la propagación. Dice que siempre que lo encontraba, la propagación del mensaje era su tema de conversación predilecto y su método de predicación era fuente de inspiración para muchos misioneros. Sus hijas también escriben que iba a la mezquita antes de la llamada a la oración y dedicaba tiempo en recordar a Dios. Recitaba el Sagrado Corán a diario, estudiando la traducción y el comentario. Marcaba los versículos importantes para la predicación. Nunca abandonó la oración de Tahajjud, incluso a los 76 años. Viajaba en motocicleta para predicar. Solía decirles a sus hijos, no os quedéis cortos en el sacrificio financiero. Este es el derecho de Dios. En la mayor medida posible, ofrecer el máximo sacrificio posible. Y cuidado, nunca uséis ni un solo céntimo de los fondos de la Jamaat. Tendréis que rendir cuentas. El líder del grupo que lo acompañó durante la Umrah escribe que durante toda la peregrinación repetía, cuando regrese de aquí, predicaré y les contaré a las personas que los miembros de la comunidad Ahmadiyya realicen el culto de Hajj en la Meca.
Cuando el médico lo vio después de que enfermara y falleciera, dijo: Dios Altísimo ha aceptado sus buenas obras, ya que se le ha concedido el honor de ser enterrado en el Jannatul Baqi. Falleció allí y fue enterrado allí en el Jannatul Baqi. En Pakistán, a los Ahmadis no se les permite enterrar a sus difuntos en sus propios cementerios. Si la tumba de otro musulmán está cerca, dicen: no os acerquéis, pero Dios Altísimo le concedió la oportunidad de ser enterrado en Jannatul Baqi. Ahora que esa gente intente excavar su tumba desde allí, nunca tendrían el coraje de hacerlo. Estos clérigos pronto encontrarán su fin, si Dios quiere. El secretario de Tabligh en Indonesia, Gunawan Wardi Sahib, afirma que fue un predicador exitoso, extremadamente apasionado, que hizo del lema: no dejes pasar un solo día sin predicar. Al principio de su vida tenía una vieja motocicleta con la que viajaba a pueblos lejanos. También iba a zonas donde había oposición a la llamada, y como resultado de su prédica atrajo a cientos de personas al seno del Ahmadiyya. Dice que tenía un vínculo muy fuerte con el califato, lleno de amor y afecto. Por la gracia de Dios era un musi. Le sobreviven 4 hijas y 10 nietos. Como se mencionó, uno de sus yernos también es misionero. Que Dios Altísimo conceda al difunto perdón y misericordia y eleve su posición. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.